El 14 de noviembre de 1921, la Basílica de Guadalupe fue escenario de un acto violento y premeditado. Una bomba escondida en un ramo de flores fue colocada a los pies de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Al explotar ocurrió lo inesperado. Aquí te cuento la historia detrás del atentado a la Basílica de Guadalupe, un hecho que se dice fue ideado por el mismo gobierno. O al menos, eso cuenta la historia. Para entender la gravedad y las posibles motivaciones detrás de este atentado, debemos recordar el México de 1921. La fase armada más cruda de la revolución había terminado, y el país estaba bajo la presidencia de Álvaro Obregón, uno de los caudillos sonorenses que consolidaban su poder. Era una época de reconstrucción, pero también de profundas divisiones ideológicas. La nueva Constitución de 1917 contenía artículos fuertemente anticlericales que limitaban drásticamente el poder y la influencia de la Iglesia Católica en la educación, la propiedad y la vida pública. Aunque Obregón mantenía una política de relativa moderación en la aplicación de estas leyes, la tensión entre el Estado revolucionario y la Iglesia Católica era palpable y creciente. Grupos radicales, sindicatos poderosos y algunos sectores del gobierno veían a la Iglesia como un obstáculo para la modernización y la consolidación del nuevo régimen. El ambiente estaba cargado y la Basílica de Guadalupe, como máximo símbolo del catolicismo popular mexicano, era un punto focal inevitable de estas tensiones. Esa mañana de lunes, la Basílica de Guadalupe vivía su ritmo habitual de devoción. Fieles de todas las clases sociales acudían a rezar ante la sagrada imagen de la Virgen impresa en el ayate de San Juan Diego, la tilma expuesta en el altar mayor. En medio de esta atmósfera de piedad, un hombre se acercó al altar. Llevaba aparentemente un ramo de flores como ofrenda, pero oculto entre las flores portaba un artefacto mortífero, una bomba de dinamita. Colocó el arreglo floral a los pies del altar, cerca de donde se encontraba la tilma, y se retiró discretamente. Momentos después, una violenta explosión sacudió el recinto sagrado. El estruendo causó pánico inmediato entre los presentes. El humo y el polvo llenaron el aire. La zona del altar mayor sufrió daños considerables. Los escalones de mármol quedaron destrozados. Pesados candelabros de bronce fueron retorcidos o arrancados de su base. Los vidrios de ventanas cercanas estallaron. El objetivo del ataque parecía claro: destruir o dañar gravemente la imagen más venerada de México. En medio del caos y la conmoción, mientras el polvo comenzaba a sentarse, los ojos de todos se dirigieron, llenos de angustia, hacia el nicho que resguardaba la tilma de Juan Diego. Y entonces surgió lo que para millones fue y sigue siendo un milagro innegable. A pesar de la potencia de la explosión, que había destrozado el mármol y retorcido metal a pocos metros, la tilma de la Virgen de Guadalupe y el cristal que lo protegía estaban intactos. Ni un rasguño, ni una fisura. La frágil tela de ayate, que ya de por sí desafiaba las explicaciones científicas por su conservación a lo largo de casi 4 siglos, había resistido incólume a la dinamita. Pero el asombro no terminó ahí. Justo frente a la imagen, en el altar, se encontraba un pesado crucifijo de bronce. La fuerza de la explosión lo había alcanzado de lleno. Sin embargo, en lugar de ser destruido o lanzado lejos, el crucifijo se había doblado dramáticamente hacia adelante, como si se hubiera interpuesto para recibir el impacto y proteger la imagen de la Virgen. El metal grueso y resistente quedó retorcido de una forma que parecía imposible por la simple fuerza de la onda expansiva. Para los fieles católicos, la interpretación fue inmediata y unánime. Había ocurrido un doble milagro. La Virgen había protegido su propia imagen y su hijo, representado en el crucifijo, se había sacrificado simbólicamente para detener la agresión. Ese crucifijo doblado pasaría a la historia como el Cristo del atentado y se convertiría en un objeto de profunda veneración y en un testimonio tangible de lo ocurrido aquel día. Mientras la noticia del atentado y del presunto milagro recorría el país, generando una ola de indignación y fervor religioso, las autoridades iniciaron la investigación. Pronto anunciaron la detención del responsable material, un hombre llamado Luciano Pérez Carpio. Se le describió como un empleado, quizá un obrero, con ideas radicales anticlericales, posiblemente ligado a sindicatos o a grupos de choque.
Sin embargo, esta explicación oficial nunca satisfizo a la mayoría de la población católica ni a la jerarquía eclesiástica. La pregunta flotaba en el aire. ¿Actuó solo Pérez Carpio? ¿O fue simplemente un instrumento, un chivo expiatorio para ocultar a los verdaderos autores intelectuales? Las sospechas apuntaban en varias direcciones. 1. Los grupos anticlericales radicales, pues se pensó en organizaciones como la CROM o las logias masónicas extremistas que buscaban provocar a la Iglesia y así alentar la aplicación de las leyes anticlericales. 2. Al igual elementos del gobierno, y es que la sospecha más grave recaía sobre facciones dentro del propio gobierno de Obregón. Se murmuraba que el atentado pudo haber sido ordenado o al menos permitido por altos funcionarios para medir la reacción popular, intimidar a la Iglesia o crear un pretexto para endurecer las medidas anticlericales. Lo que alimentó estas sospechas fue la percepción de que la investigación oficial fue superficial y dirigida. Se centró en Pérez Carpio, sin profundizar en sus posibles conexiones o motivaciones reales. Además, el castigo que recibió fue considerado por muchos como relativamente leve para la magnitud del sacrilegio cometido, lo que reforzó la idea de que podría haber estado protegido desde arriba. El misterio sobre quién o quiénes estuvieron realmente detrás de la bomba nunca se ha resuelto por completo. Paradójicamente, el atentado tuvo un efecto contrario al que quizás buscaban sus autores. En lugar de amedrentar a los católicos, reforzó su fe y su devoción a la Virgen de Guadalupe. El milagro de la tilma intacta y el Cristo doblado se convirtieron en poderosos argumentos para la fe popular. La basílica se llenó de peregrinos en actos de desagravio y solidaridad. Las manifestaciones de fervor guadalupano se multiplicaron por todo el país. Políticamente, el incidente agudizó enormemente las tensiones entre la Iglesia y el Estado. Aumentó la desconfianza de los católicos hacia el gobierno revolucionario y sus intenciones. Fue un peldaño más en la escalera de confrontación que, apenas 5 años después, desembocaría en la Guerra Cristera. Un conflicto armado devastador motivado precisamente por la aplicación radical de las leyes anticlericales por parte del sucesor de Obregón, Plutarco Elías Calles. El atentado de 1921 sigue siendo hoy un episodio recordado y significativo. Para los creyentes es la prueba de un milagro y de la protección especial de la Virgen de Guadalupe sobre México, el Santo Cristo del atentado, que aún se conserva y exhibe en la Basílica Moderna, es un testimonio permanente de aquel día. Históricamente es un claro ejemplo de la virulencia que alcanzó el conflicto ideológico y político entre el Estado revolucionario y la Iglesia Católica en las primeras décadas del siglo XX. Y finalmente es un misterio que perdura, un reflejo de las intrigas y las zonas oscuras del poder en un México que salía de una revolución para entrar en una nueva era de confrontaciones. Una bomba que no destruyó una imagen, pero que sí hizo temblar los cimientos de una nación dividida. Cuéntanos tú qué piensas. ¿Crees que fue un atentado ordenado por el gobierno o simplemente producto de una persona con la mente retorcida a ideas radicales? Nos encantaría saber tu opinión. No nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te presentamos una historia igual de interesante a esta. Así que no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Visita nuestra página de Facebook, síguenos en TikTok y escucha los relatos a modo de podcast en Spotify. Te saluda Martín Santana. Nos escuchamos la próxima semana con otra historia de esas del México que se fue, ya que aún hay mucho que contar. O al menos, eso cuenta la historia.